Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, Cómo invertir en bienes raíces aquí en Estados Unidos. Hoy les quería hablar de un detalle. eh, Cuando uno está buscando inquilinos, ¿verdad? Para nuestras propiedades, una de las cosas que uno hace es buscar inquilinos. Bueno, vamos a empezar por el principio. Uno busca una propiedad, uno la compra, mucha gente la compra para venderla y ya, porque de esa manera tienen la ganancia instantánea, ¿verdad? Eso es lo que hace mucha gente en los programas de televisión que ya conocemos. ¿Ves? Comprando la casa por 100, le metes 40, la vendes por 180 y te ganas 40. Todo eso es en teoría, por supuesto, porque hay otros costos ahí que están asociados a esa transacción y todo eso, ¿no? Pero es más o menos cómo funciona ese estilo de negocio. El otro estilo de negocio, que es el que a mí me parece que es más lucrativo, que me di cuenta después de un tiempo de haber invertido, de haber empezado a invertir, es cuando uno compra una propiedad y la alquila, la renta. ¿Por qué? Porque de esa manera tienes las dos cosas. O sea, tienes una persona que te está pagando mes a mes, ¿verdad? O sea, tienes flujo de caja, pero también tienes la apreciación. Entonces tienes las dos cosas, porque en el tiempo la propiedad se va apreciando. En el primer caso que les acabo de dar, comprar la casa, repararla y venderla, ahí tienes esa apreciación forzada, porque la estás forzando tú al arreglarla, ¿verdad? En este caso, nosotros compramos una propiedad, la arreglamos y la alquilamos. Entonces, de esa manera tenemos las dos cosas, el flujo de caja y tenemos la ganancia después por la apreciación. En el segundo caso, que es el caso en el cual me quiero enfocar hoy, porque es el caso que me parece que es más lucrativo, ya les digo. Yo he hecho muchísimas otras cosas en bienes raíces, pero ese es uno de los casos que me parece más lucrativo. O sea, comprar una cosa para alquilarla, para rentarla. En el segundo caso, tenemos la opción de buscar inquilinos en diferentes partes, ¿verdad? ¿Quiénes son esos tipos de inquilinos? Son inquilinos, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de propiedad tengamos, por supuesto, pero son inquilinos que pueden venir de el mercado normal. Puede ser una familia que está empezando, puede ser este, una pareja que tiene un niño pequeño y es una familia que está empezando, o puede ser una familia más grande, con niños ya más grandes, ya en edad de escuela o lo que sea. Puede ser una persona sola que está trabajando, o sea, que tiene un trabajo, pero él es más joven y está solo, todavía no tiene pareja, por ejemplo. Puede ser una persona que tiene beneficios militares. Hay personas que tienen inclusive algún tipo de, de afección, por ejemplo, y el gobierno, entonces ellos participan de algún programa del gobierno que les paga porque tienen algún tipo de problema que les salió a partir de que estaban en la parte militar, por ejemplo, en su vida militar. Entonces, cuando es así, ellos aplican a un programa del gobierno y el gobierno les ayuda a pagar la renta. Entonces, ese tipo de inquilino es específico y es diferente a los otros. También hay otros tipos de inquilinos donde la gente que necesita ayuda por alguna otra razón, no como los militares, que es porque trabajaron en la parte militar, en el servicio militar, y entonces aplicaron a través de esa parte. Hay otra gente que puede ser que tenga problemas de violencia doméstica, por ejemplo. Hay programas aquí en Estados Unidos que son para ayudar
a gente que ha sufrido de violencia doméstica. Entonces, cuando es así, ellos aplican a ese programa a esas personas, la mayoría son mujeres, por supuesto. Esas mujeres aplican a este programa y ese programa les ayuda a buscar, ¿verdad? Un lugar donde ellas puedan vivir, con hijos o no. Entonces, ese es otro tipo de inquilino. Hay otro tipo de inquilino que es para personas que tienen bajos ingresos. Las personas que tienen bajos ingresos, que aplican a ese programa, también que es otro programa del gobierno, pueden también buscar lugares donde vivir que reciban este tipo de inquilinos. Entonces les he estado explicando todo eso para que vean qué es lo que les voy a decir. Me voy a concentrar en uno solo de esos programas. Aquí en Estados Unidos se llama Section 8, o sea, sección 8. Me imagino yo que eso en realidad nunca he aprendido de dónde es que viene esa nomenclatura, pero ese es el tipo de programa que acepta a las personas que tienen bajo ingreso. Entonces, las personas que tienen bajo ingreso, que eso es según un nivel, ¿verdad? Porque aplica según el lugar donde tú estás. No es lo mismo estar en Nueva York que estar en un pueblito fuera de Texas, por ejemplo. O sea, fuera de Houston, digo, en Texas, que es un lugar más rural. Entonces, quizás aquí necesitas menos dinero que allá en Nueva York. Entonces, los límites allá, ¿verdad? Ese rango que ellos te pagan es mayor. Lo cierto es que tienes que cumplir con ciertos requisitos como inquilino. Una vez que ya cumples esos requisitos como inquilinos, esas personas del programa te aceptan dentro del programa, te registran como una parte, como un inquilino que puede ser ayudado con este programa. Y después entonces ellos se encargan, la gente del programa se encarga de buscar qué personas como yo, ¿verdad? Eh, reciben este tipo de inquilinos. Y yo la verdad es que había escuchado ya al principio de este tipo de programas y lo que había escuchado era que no era bueno porque la gente, que no sé qué, y entonces después es un problema para sacarlos y no sé qué, varias cosas, ¿no? Pero muchas cosas de gente que no sabía por qué no lo habían hecho. Y yo no me dejo llevar por la gente, o sea, o por lo que dice la gente, yo me dejo llevar por lo que hace la gente. Para mí es mucho más importante escuchar con la experiencia. Si tú ya lo has hecho, yo te creo a ti. Si tú no lo has hecho, yo no te creo tanto a ti porque tú no lo has hecho. Entonces me estás simplemente repitiendo lo que tú escuchaste en alguna otra parte o lo que tú viste o que leíste o que viste en la televisión. Entonces, yo escuché a mi administrador de propiedades en ese momento y me dijo, mira Luis, en el caso de tal propiedad, yo sé que tú estás pidiendo, en ese momento de hecho estábamos pidiendo $1,300 y se fue ese inquilino y yo le dije, bueno, yo más o menos lo que yo mismo vi es que en esa área se puede alquilar por 1,350, o sea, como mucho por $1,375. Es una casa muy bonita, pequeña, humilde, en un área normal, bonita, establecida ya, o sea, con árboles grandes, todo, o sea, bien, bien bonita el área, cerca de un colegio también, que eso también es bueno. Este, 3 habitaciones, 2 baños, que es lo que la gran mayoría de la gente busca, sea familias numerosas o no, la gran mayoría de la gente busca es 3 habitaciones, 2 baños. Y yo le dije eso a esta persona, mi administrador de propiedades, y él me dijo, Luis, yo te aseguro que podemos conseguir a alguien que va a pagar 1,400, 1,450, hasta 1,500. Me dijo, bueno, que me sorprendió muchísimo, porque ya yo había hecho mi estudio y había visto que si acaso se podría llegar a 1,375.
sea, ya 1.400 para mí ya era muchísimo, pero que él me dijera que 1.500 era muchísimo más, o sea, muchísimo más de lo que yo estaba pensando en mi cabeza que se podría alquilar esa casa. Y bueno, lo cierto es que él me dijo, dame un poquito de tiempo que yo voy a buscar entonces en diferentes partes, pero voy a buscar específicamente con este programa de Section 8, porque yo sé con ese programa a veces la gente le dan más, o sea, les hacen que el límite que ellos pueden pagar sea más porque este programa cubre parte de lo que estas personas van a pagar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi casa que yo estaba alquilando en 1.300 y algo, él me dijo, yo puedo quizás conseguir a alguien que te puede pagar 1.500, porque esencialmente como funciona es que este programa de Section 8 cubre, suponte tú, este, 700, $800, y el resto, o puede ser más, puede ser menos, pero vamos a decir que $800. Y los otros 500, 600 o 700 los cubre el inquilino. Entonces, de esa manera, el gobierno los ayuda a esas personas que tienen un ingreso bajo, pueden vivir con su familia en una casa que es más grande, que cuesta más. Y yo me beneficio porque recibo más renta, ¿verdad? Recibo más alquiler mensual que una persona normal que yo iba a encontrar en el mercado normal. Muchas de esas personas tienden a quedarse bastante tiempo, tienden a quedarse años en una propiedad. O sea que no tienes la rotación de tener que buscar otro inquilino cada año. Y además, el hecho de que tú tengas una persona que te está pagando más, este, ellos se benefician también. O sea, el programa de Section 8 también se beneficia porque le están consiguiendo estadía, le están consiguiendo una casa, un techo a esa gente que necesita ayuda, esencialmente. Y cuando yo escuché esto, yo dije, bueno, si eso es así, bueno, vamos a buscar para ver cómo se hace eso. Y de todas maneras, lo que es el trabajo mío, pues, de buscar el mejor inquilino, eso yo lo sigo haciendo igual. Yo tengo que ver, tengo que verificar, chequear que todas las cosas que este inquilino, por Section 8 me refiero, va a traer, yo se las tengo que chequear igual y saber dónde esa persona trabaja, cuáles son las referencias, cuál es su nivel de crédito, que aquí miden, en Estados Unidos miden el nivel de crédito como un número. Entonces lo que te hacen es ver con ese número cuál es la probabilidad de que tú tienes de pagar tus cuentas esencialmente en base a tu historial, ¿no? Entonces todas esas cosas yo las verifico igual, sea con quien sea que venga a quedarse en una de mis propiedades. Entonces yo decía, bueno, esa parte la puedo controlar yo. Entonces si yo puedo conseguir una persona que me pueda estar pagando $100 más, por ejemplo, mensuales, son $1.200 extra al año, que no tenía antes, porque ya estaba en el tope, llegar a 1.400 ya era el tope, ¿verdad? Entonces, bueno, le dije yo a él, busca un inquilino, a ver si se puede encontrar un inquilino de esa manera. Y él buscó, se tardó como 2 meses y medio, más o menos. Regresó y me dijo, Luis, tengo una persona posible, tengo un inquilino posible, pero antes de que te diga nada, te voy a preguntar algo. ¿Estás sentado? Y entonces, bueno, me dio risa eso. Y yo le digo, ¿por qué me estás preguntando que si estoy sentado? Me dice, estás sentado porque no es lo que tú esperabas. No va a ser 1.500 por mes. Y yo, todo sorprendido, así como que, pero ¿cuánto entonces? ¿1.500 qué? ¿1.525? Más. ¿1.550? Más. Más que 1.550, más.
1600, le dije yo, pero por decir algo, eso, claro que no va a ser 1600, más, me dice. Ya yo estaba ya incrédulo, yo decía, ¿cómo va a ser 1600 si tú me dijiste que si acaso iba a llegar a 1500? Más. Y yo le dije, ya no sé, ya, o sea, cualquier número que te diga ya para mí es inventado, pues, o sea, dime tú cuánto. 1781, de hecho, me dijo, bien específico, porque resulta que esa persona, bueno, en realidad 1850 fue lo que me dijo en ese momento. Al final, por el tamaño de la casa y no sé qué, y todas las cuestiones, la gente del personal de Section 8, o de la gente que trabaja para ese programa, fueron y hicieron una inspección en la casa y dijeron, bueno, lo máximo que les podemos pagar es 1781. Y al final la renta quedó en 1781 por mes. 1781 por mes. Cuando yo pensé que si acaso lo que yo iba a poder llegar era a 1350, 1375. Fueron $400 extra por mes. $400 extra por mes. Es una bestialidad. Entonces me di cuenta ahí que se pueden alquilar las cosas con Section 8. Definitivamente. Si todos los inquilinos son así, buenísimo. En ese caso, para ese caso en particular, para esa inquilina particular, que era una señora, tenía 3 niños, o sea, 3 hijos, que iban a vivir con ella, y yo creo que también por eso es que le daban ese tipo de ayuda. La ayuda mensual que le iban a dar iba a cubrir el 100% de la renta, el 100%. Lo normal, como les acabo de decir antes, es que cubra 60, 70, 80%. Pero en este caso cubría el 100% de la renta. Ese es el mejor caso que uno puede encontrar, porque de esa manera el ingreso viene directo del gobierno hacia ti como dueño de la propiedad. No pasa por las manos del inquilino. Porque, por supuesto, si pasara por las manos del inquilino, el inquilino recibiría la plata y no te la paga a ti, y al final entonces todo el mundo se queda, o sea, que generaría muchísimos más problemas. En cambio, de esa manera, el gobierno, o sea, yo recibo plata del gobierno directamente y el inquilino no me paga nada. Si el gobierno le estuviera pagando al inquilino para después pagarme a mí, hasta aquí llegaría la plata, hasta el inquilino. Entonces, ellos lo hacen de esa manera muy inteligentemente. Y ese es uno de los mejores casos que cualquier persona les va a explicar de trabajar con Section 8. En otra de las propiedades que tenemos nosotros, yo me di cuenta que si esto era así, yo dije, bueno, entonces tengo que buscar que todas mis propiedades tengan inquilinos de este programa, pues, de este programa de ayuda. Y busqué entonces otra de las propiedades, buscamos entonces ahí este, una gente, una señora, otra señora, que tenía una afección de salud, ¿no? Tenía lupus, ella, de hecho. Y ella sí cubría una parte de la renta. La otra parte la cubría el gobierno y me depositaban directamente. Pero una parte sí le correspondía a ella. No me acuerdo cuánto era el porcentaje. Era como 65% o algo así, más o menos. Porque eran aproximadamente era un poquito más de $1000 el alquiler, y ella tiene que cubrir 300 y algo, y a mí me pagaba el gobierno 600 y algo, esencialmente. Entonces, todo estaba bien, por supuesto. Yo también hicimos ese estudio, pues al principio, el preliminar que hay que hacer para ver que todo está bien con el inquilino, toda la cuestión, lo mejor que se podía, ¿no? Porque este tipo de personas muchas veces el historial de crédito es malo, porque son personas que a veces no tienen la educación financiera para saber las cosas y se endeudan y no sé qué, entonces terminan no pagando las deudas, así las deudas sean pequeñas.
Entonces, ese no era el mayor enfoque mío. El mayor enfoque mío era cuánto le iba a pagar el gobierno porque eso es lo que me iban a pagar a mí, ¿no? Y así hicimos con otras propiedades más. Pero les quería hablar de estos dos específicos. Eso fue hace más de 2 años, cuando nosotros empezamos a hacer eso, hace como 3 años atrás. Luego de 2 años y pico, empezaron a dar los problemas. Varios de los problemas eran o venían de que ellos, ese tipo de personas, tampoco les da mantenimiento a las propiedades. Y el mantenimiento en realidad es poco. Una de las cosas, por ejemplo, es reemplazar los filtros del aire acondicionado. En las salidas y en las entradas del aire acondicionado hay filtros. Y esos filtros lo que hacen es justamente agarrar el polvo y todo lo que hay en el ambiente, todo eso lo deja ahí para que pueda circular el aire más limpiamente. Pero si tú no cambias los filtros, esos filtros al final se tapan y termina dañándose el aire acondicionado, la unidad de aire acondicionado. Eso no llegó a pasar acá, gracias a Dios, porque si no, una unidad de esas me iba a tener que, o sea, yo lo iba a tener que reemplazar, iban a ser miles de dólares, porque cada unidad de esas vale 4.000, 5.000, 6.000 dólares. Entonces no lo tuvimos que hacer. Pero así como había problemas con cosas tan fáciles como es cambiar un filtro, porque es nada más cambiarlo, ponerlo otro y ya, o sea, no hay que hacerle más, absolutamente más nada. Había otras cosas también que sí eran más necesarias y que el problema está en que cuando la persona no le importa esencialmente, se van dañando las cosas. Entonces había ventanas rotas, había pelo de perro por todos lados en una de las casas, porque a pesar de que les habíamos dicho que no podían tener animales, igualito los tienen. Y como uno no está pendiente, uno no está yendo a ese tipo de propiedades todos los días, entonces ahí me di cuenta que hay que tener, para hacer esto, de esa manera, con Section 8, hay que tener varias cosas. Una de las cosas es hacer el chequeo preliminar que sea muy, 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 muy bueno. Porque ahí es donde uno evita la mayoría de los problemas que vienen después o que pueden venir después. Y el chequeo incluye, no es nada más el historial, como les digo yo, el historial de crédito. Eso de hecho es casi que lo mínimo o lo que tiene menos prioridad. Lo más importante que hay que ver es cuánto le cubre el gobierno a esa persona, si le cubre 90%, 60%, 50%, 100%. ¿Qué tipo de persona es? Si tiene, por ejemplo, hijos, ¿qué edad tienen los hijos? En este caso, por ejemplo, los hijos eran 3 hijas, de hecho, y las hijas eran pequeñas. La más grande creo que tenía como 10 años. Las otras eran pequeñas. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando ustedes tienen niños pequeños que no se les dice qué es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer en las casas? Los niños son artísticos y exploran y rayan y pintan y dañan las cosas si no se les dice qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Entonces, todas las paredes estaban rayadas y pintadas de una u otra manera cuando yo fui a ver cómo que había quedado la propiedad al final de que ellos se iban a ir. Por supuesto, en ese caso, había que pintar toda la casa completa. No es como cuando tú vives en una casa y por el uso normal, quizás se rayó una cosita por aquí o se medio dañó algo por allá en una pared, es nada más echarle un retoque y ya. Aquí no. Aquí tuvimos que pintar absolutamente todas las paredes. Y lo peor es que tú no la puedes pintar nada más a la altura de 1 metro. La tienes que pintar completa, más el techo, porque en el techo había hasta pelos de animales, como les digo yo, pelos de perro y todo eso, ¿no? Que se vuelan con, ¿cómo se llama? Con los ventiladores y se van pegando a las paredes y en el techo, si tú no los limpias, se van pegando. Ese fue uno de los problemas que nosotros tuvimos en estas casas.
Entonces hay que hacer ese estudio preliminar, hay que hacerlo bien fidedigno, hay que hacerlo muy incisivamente, muy incisivamente. Y de verdad dejar entrar a la persona que ustedes piensen que es ideal. Una persona con niños más grandes, quizás, o que no tenga niños, es mejor. Una persona más vieja es una persona mejor que una más joven, por ejemplo. Ese tipo de cosas importan. Otra cosa que aprendí también es, uno no puede confiar en que esas personas te van a pagar cosas extras. En el caso de una en el primer caso que les dije yo, la persona que al final pagaba 1.781, esa persona, como vivía en una casa que no era compartida, ¿verdad? La casa iba a ser solo para ella, todas las cosas como gas, o sea, todos los servicios, pues, gas, agua, y luz, iban a correr por cuenta de ella porque ella los tenía que poner a su nombre, no iban a estar a mi nombre. En el caso de esta segunda señora, ¿verdad? En el segundo caso que les dije, que se lo alquilamos también a esta persona era, tenía lupus, esa que les estoy diciendo que tenía lupus, y ahí había dos unidades, eran dos casas. O sea, era una casa bifamiliar, esencialmente. Había dos viviendas unifamiliares, o digamos, donde podían vivir dos familias pegadas una de la otra. Pero había un solo medidor de electricidad, un solo medidor de agua y un solo medidor de gas. Entonces yo lo que les dije fue, yo voy a pagar, como ya yo sé más o menos qué es lo que ustedes están consumiendo, las dos familias, yo voy a poner los servicios a mi nombre y ustedes me van a pagar a mí lo que corresponda a la mitad de lo que se consuma en general. Yo les dije, bueno, se consumen más o menos entre agua, luz y gas, como $250, que en realidad era un poquito menos, era como 220, algo así, pero yo dije, bueno, vamos a cobrarles más o menos $200 por si acaso, 250, por si acaso se pasan un mes o lo que sea, ¿no? Entonces les dije, hay que hacer el contrato donde diga que ustedes van a pagar extra 250 para cubrir los servicios de la casa, porque ustedes los están consumiendo, pero los estoy pagando yo, porque las cuentas están a mi nombre. Ellos dijeron, perfecto, no hay ningún problema. Pero resultó ser que sí había problema, porque los primeros meses ellos pagaban, pero ya después empezaron las excusas, que es que este mes hubo problemas, este mes no consiguieron tanto trabajo como el mes anterior, que su hijo o hija o quien sea, un familiar tuvo una emergencia familiar y tuvieron que sacar la plata de ahí, que se les dañó el carro, que llovió, que salió el sol, que cualquier cosa. Y entonces eso me creó problemas a mí, porque ellos estaban viviendo todavía ahí, seguían consumiendo esas cosas y yo las seguía pagando. Y mientras tanto seguía buscando la manera de cobrarles a ellos esas cosas. Entonces, la otra cosa que les quiero decir yo, la segunda cosa que es bien importante, es asegúrense que esa gente va a pagar por sus servicios, porque van a estar a nombre de ellos. De tal manera de que si ellos no pagan, les cortan la luz, el agua, el gas y ya. Y dejen que la compañía de luz, agua y gas sean los que estén con el problema de que si ellos no pagan, simplemente ellos les cortan la luz y ya, les cortan el servicio. No lo hagan ustedes, como lo hice yo, inocentemente. Esas dos cosas son bien importantes. Hay muchas otras cosas más que tienen que ver con esas dos cosas o que están basadas en lo mismo. Pero esencialmente lo más importante es que ustedes chequeen bien a la gente antes de meterse, antes de que ustedes les alquilen y asegurarse que esas personas estén pagando sus servicios. Y la otra cosa que tiene que ver con estas dos, ¿verdad? Porque ya les acabo de decir, es asegurarse que ustedes tengan una rotación de mantenimiento donde alguien vaya para allá y les cambie a ellos el filtro de aire, por ejemplo,
y vea cómo está la propiedad. Porque de esa manera la persona que ustedes están mandando ya sirve para decirles a ustedes, mira, tiene la propiedad bien fea o la tiene bien bonita. Para ya tú empieces a saber a qué atenerte, pero agarras el problema. Si hay algún problema, si la persona se compró un perro y no estaba dentro del el contrato, es un perro pequeño, entonces tú sabes que va a ser el perro pequeño, va a empezar a roer todas las cosas, va a empezar a dañar todo. Entonces, tú agarras el problema antes, al principio. No esperas a que ya vayas para allá y se dañó todo, porque resulta que el perro orinó la alfombra y mordió las paredes y mordió las puertas, entonces todas las puertas hay que cambiarlas. Y y la alfombra también. Y el piso debajo de la alfombra, que es madera y absorbió todo eso. Entonces, si tú lo captas, ese tipo de problema al principio, tú le puedes mandar entonces una carta a la persona diciéndole, mira, estas cosas están mal, si no las corriges, te vamos a sacar. Y de esa manera, tú estás asegurándote que tu propiedad siempre va a estar en una buena condición. No esperes al final, no esperes al final para después ver y darte cuenta, todas estas son las cosas que yo pude haber evitado. Entonces, esos son tres puntos bien importantes que si ustedes hacen esas tres cosas, pueden alquilar sus casas a inquilinos que son muy buenos porque vienen del gobierno, el pago es directo, se tarda un poquito al hacer el setup, si se quiere, o sea, se tarda un poquito hacer el registro de todo eso en el sistema de ellos, pero suponte tú que se tarda 2 meses, les pagan a ustedes 2 meses igual en bloque, o sea, simplemente se los pagan retrasados, pero se los pagan igual. O sea, que sea como sea, igualito ustedes terminan ganando más con un inquilino de estos que con un inquilino normal del mercado normal, como yo les acabo de decir. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Esas son las lecciones aprendidas, una de las tantas, por supuesto, pero quería enfocarme con eso hoy. Y espero que les haya gustado, espero que les sirva, por supuesto, en propiedades que ustedes ya tengan o que estén pensando en alquilar. Con esto entonces los dejo y nos vemos entonces en la próxima.